Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. En México, una profesora de segundo grado de primaria impuso a un menor de edad, a modo de corrección disciplinaria, un castigo corporal que consistió en atarlo a una silla con cinta adhesiva, además de agredirlo de forma verbal. Estos hechos sucedieron en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, en donde la madre del menor, al enterarse de los hechos, manifestó su inconformidad a la directora y supervisores escolares del plantel. Sin embargo, ambos servidores públicos consideraron suficiente el atender la petición de la quejosa y tan solo cambiar de salón al niño agraviado. Meses después, la madre del menor volvería a inconformarse, debido a que la profesora amenazaba con volverlo a atar en un futuro. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación que revela diversas irregularidades en el tratamiento de este caso, como el hecho de que la maestra ejercía la docencia sin haber concluido sus estudios profesionales. Para conocer los detalles, en un momento más platicaré con Marco Antonio Morales Gómez, quien es presidente de este organismo defensor. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Los derechos del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho a la educación, están reconocidos en diversos instrumentos declarativos internacionales. Instrumentos que sirvieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como sustento para emitir la Recomendación 2/2013, dirigida a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México por los hechos que mencioné al inicio del programa. Hoy, para conocer a profundidad los motivos y alcances de esta recomendación, saludo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Señor presidente, bienvenido a Iberoamérica Habla. Muchas gracias. Señor presidente, cuéntenos cómo se conoció del caso y en qué consistió el proceso de investigación por parte del organismo a su cargo. Bueno, como ya se ha comentado, en principio la madre de este niño acudió a las autoridades escolares con el objeto de comentarles que su hijo pues había sufrido un trato indigno, un trato totalmente contrario a su condición de niño y pues, desde luego violando el principio del interés superior del menor, y que quería pues que se hiciera alguna corrección o que se impusiera alguna sanción, si fuera el caso, a la profesora. La directora, tengo entendido que pues le llamó la atención a la profesora nada más y cambió al niño de salón sin necesidad de hacer ningún otro tipo de acción correctiva. Esto no gustó desde luego a la madre, quien finalmente, al no obtener una respuesta en la institución, acudió a otras instancias también dentro del sector educativo, en donde tampoco obtuvo una satisfacción para ella, sobre todo en la corrección que ella pedía que se hiciera a la profesora. Ella comentaba que no tanto era ya por su niño, sino por otros niños que pudieran sufrir el mismo tratamiento, y no quedó satisfecha. Entonces recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en donde su servidor es el titular, y nosotros iniciamos una queja en contra de la profesora. Se hicieron las investigaciones correspondientes. En una queja, pues primero recibimos los datos de parte del quejoso de manera directa. Posteriormente iniciamos la investigación, solicitamos informes a las autoridades que participan y con estos datos hacemos un análisis ya de carácter jurídico y otro análisis de carácter multidisciplinario en el que participan ya
psicólogos, abogados, antropólogos, ya no solamente abogados, incluso profesores, puesto que en este caso se trata de un espacio educativo. Y una vez teniendo el resultado de ello, nosotros decidimos si el asunto es de tal manera grave que requiera una recomendación, o bien si el asunto, por no tratarse de una violación grave, pudiera ser resuelto vía medios alternos de solución de controversia. En esto les estoy comentando que nosotros hemos dado un impulso importante a la mediación, a la conciliación, pero en este caso a la mediación. Tampoco se logró desarrollarlo por esta vía y llegamos a la conclusión de que este caso, por su gravedad, era necesario que hiciéramos una recomendación. Hicimos una recomendación a las autoridades educativas del Estado para que nos hicieran el favor de retirar temporalmente a la profesora de sus actividades pedagógicas y docentes, que además se hiciera un peritaje de carácter psicológico para conocer esa disposición que pudiera haber humanamente de parte de la profesora para continuar desarrollando esta actividad, sobre todo porque todo ello en lo que pensamos es en el interés superior del niño y de la niña, y con esos datos nosotros le pedimos también a la Secretaría de Educación, a las autoridades educativas del Estado, que pudiéramos tener un curso en donde sea el tema de los derechos humanos y particularmente el trato con los niños, el que pudiera permear dentro de esta actividad académica, para que la profesora, desde luego, pero otras profesoras y otros profesores estén enterados y estén informados de cuál es el tratamiento adecuado de acuerdo, pues, no solamente a la legislación local o nacional, sino incluso a la legislación internacional, al derecho convencional. Y bueno, pues este es así, muy a grandes rasgos, cómo se atendió este caso, que finalmente, le repito, terminó en una recomendación y terminó en una situación en la cual la profesora fue retirada de esta actividad. En este caso, ¿qué omisiones cometieron las autoridades escolares? Bueno, mire usted, hablando de omisiones, bueno, pues es el no hacer aquello que los protocolos, aunque no se llamen de esta manera, pero los protocolos que requieren la atención pedagógica y académica de los menores se deban realizar. El buen trato, el diálogo, la buena disposición de parte de los profesores para que los alumnos puedan tener el comportamiento que desde luego es necesario tener dentro del salón de clase, pero con pronunciamientos y con invitaciones a conductas que no necesariamente violan los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos recomendatorios de esta resolución? Bueno, ya en la primera intervención más o menos le comentaba. Mira, el primero de ellos es que tengan pleno conocimiento de que una acción de esta naturaleza y las omisiones que, como comentábamos hace un momento, se puedan dar dentro de la conducta de un profesor representan violaciones a los derechos humanos. Es una falta al respeto, es una falta a la defensa, es una falta a la protección de los derechos humanos y aquí particularmente de los niños. Ese es el primer punto recomendatorio. El segundo punto recomendatorio va en función de que la profesora que comete la violación sea separada temporalmente de su actividad y sea sujeta a un examen, a un peritaje de carácter psicológico para saber si es una persona que está todavía en condiciones y en disposición de poder seguir desarrollando la actividad que realiza o bien requiere de algún tratamiento, de alguna terapia para que pueda ir. Ok, en el tercer punto recomendatorio, lo que hacemos es decirle a los directivos que se requiere necesariamente dar información de este caso a todos quienes participan dentro del proceso educativo para que estén enterados de qué acciones pueden constituir violaciones a los derechos humanos. Y en el siguiente punto resolutorio les comentamos a las autoridades educativas
que es obligatorio para todos los profesores del plantel, y si hubiere espacio para otros que estén cercanos al propio plantel, a la zona escolar, etcétera, deben participar en un curso introductorio en materia de derechos humanos para conocer cuáles deben ser las conductas, cómo y de qué manera se deben desarrollar para no cometer este tipo de violaciones. En muchas ocasiones, las violaciones que comete un profesor o cualquier otro servidor público no necesariamente son violaciones consentidas, no necesariamente la persona que comete la violación sabe que está violando los derechos humanos. Entonces, el curso les ayuda para ubicarlos dentro de lo que es un terreno de protección y de defensa y de custodia de los derechos humanos de los niños, con el objeto de que ellos pues mejoren su conducta profesional. En el siguiente punto resolutivo hablamos, y esto ya va dirigido a las autoridades locales, pero de carácter estatal, que en caso de no aceptar esta recomendación, pues el ombudsman tiene la facultad de citar a las autoridades que no aceptan la recomendación a una sesión en el pleno de la legislatura local de la Cámara de Diputados, para que en audiencia pública se explique cuál es la razón por la cual no se acepta la recomendación. Desde luego aquí en este caso pues no hubo necesidad de ello, porque la recomendación fue aceptada de inmediato. Dicho sea de paso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no tiene una sola recomendación que no haya sido aceptada o que no haya sido cumplida, y esto, bueno, finalmente pues habla bien de esta institución. Señor presidente, ¿cuál sería su mensaje para los maestros a fin de procurar respetar los derechos de los menores? Mire, yo le diría a los profesores, porque además déjeme decirle que mi desarrollo profesional ha sido siempre en el medio de la academia, en el medio de la difusión de la cultura. Yo les diría que, en primer lugar, quienes estamos al frente de estas instituciones, partimos de la certeza de que ningún profesor, absolutamente ninguno, está conscientemente dirigido a violar derechos humanos de los niños. Definitivamente no es así. Se tendría que estar enfermo para poder pensar de esta manera. Entonces, si los profesores cometen violaciones a los derechos humanos, lo hacen por desconocimiento de la legislación, de la normatividad, incluso por desconocimiento de las disposiciones que internacionalmente son aplicables a estos casos y que nosotros tenemos necesariamente que cubrir y cumplir. Entonces yo lo que les diría sería que se acerquen a las instituciones capacitadoras, profesionalizadoras, a quienes les informan sobre cuál es el contenido del tema de los derechos humanos y cuál debe ser el comportamiento fundamental de los profesores, de los educadores en torno al cuidado y a la protección de los derechos humanos de los niños. Yo creo que ellos están totalmente convencidos de que uno de los esquemas centrales de la educación es el respeto a la dignidad de los niños, de los jóvenes, de los educandos. Entonces, y estoy seguro además que los profesores todos están conscientes de ello y todos están comprometidos en ese sentido. Entonces, no solamente les diría, acérquense un poco a las instituciones profesionalizadoras, a las instituciones capacitadoras en materia de derechos humanos, procuren que se les pueda dar información, se les pueda dar noticia de todo aquello que representa el cabal cumplimiento de lo que todas las instancias y las reglamentaciones en materia de derechos humanos nos piden, nos exigen incluso en otras ocasiones, y que seguramente con ello van a mejorar totalmente su condición de profesores, de educadores, que, les repito, no creo que ningún profesor tenga como meta la violación de derechos humanos de los niños. ¿Qué le puede decir a los niños en función de sus deberes? Bueno, nosotros siempre hemos comentado que los derechos humanos siempre presentan dos vías. Una que es aquella en la cual nosotros los podemos exigir
porque somos los titulares de los derechos humanos, y la otra es ese sentimiento y esa expresión de corresponsabilidad que debemos tener nosotros también para con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debo exigir el respeto a mis derechos humanos siempre y cuando yo corresponsablemente esté respetando los derechos humanos de los demás. Y yo lo que le diría a los niños es eso, hay que buscar la forma de que nosotros entendamos que si bien es cierto que como niños tenemos derechos, y estos derechos son derechos humanos, derechos fundamentales particularmente, también tenemos la obligación de tratar a nuestros compañeros, de tratar a nuestros mayores exactamente con la misma responsabilidad y con el mismo cuidado que ellos lo hacen con nosotros. Si la verdad no importa que seamos niños, los niños tenemos capacidad para poder entender y reflexionar cuál debe ser nuestro comportamiento adecuado. Usted sabe que la personalidad de los niños se completa a los 7 años. Entonces, si partimos de que después de los 7 años empieza la educación básica, pues los niños ya están capacitados para entender y reflexionar sobre lo que son los derechos humanos, el cómo debo exigir el respeto y el cómo debo responsabilizarme en respetar los de los demás. A mí me parece que eso sería lo ideal para que los niños entiendan que también ellos forman parte de una relación de corresponsabilidad en esta materia. ¿Qué le diría a la sociedad en general sobre la importancia de proteger los derechos de las niñas y los niños? Bueno, mire, yo no le diría lo que la mayoría de la gente comenta en el sentido de que los niños son el futuro de cualquier nación. Yo creo que no. Yo creo que los niños son el presente que pueden construir futuro y deben construir futuro. Entonces, yo creo que la sociedad debe pensar que sus niños son del simiente para que esta sociedad, para que la expresión colectiva de los seres humanos pueda seguir teniendo el valor y pueda seguir teniendo su permanencia dentro de la sociedad, dentro de la convivencia. Estamos viviendo una etapa complicada en la cual están cambiando los valores de la convivencia, están cambiando los valores de la vida en sociedad, están cambiando los valores de las relaciones humanas, porque finalmente los derechos humanos y el resultado de estas acciones pues son productos culturales, y los productos culturales pues necesariamente se van modificando, tienen un principio que es el más importante, que es el de la progresividad. Significa que estos tienen que ir progresando de acuerdo a cómo progresa la convivencia y cómo progresa la sociedad. Y si no tenemos una empatía adecuada entre la sociedad, la progresividad y lo que vamos expresando como producto cultural, entonces sí corremos el riesgo de colapsar humanamente, socialmente. Entonces yo lo que le diría a la sociedad es que lo más importante que hay que cuidar son nuestros niños. Es la única posibilidad que tenemos de continuar, de tener permanencia. De otra manera, pues podemos llegar a situaciones que no quiero parecer catastrofista, pero yo sí creo que podemos tener situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy dolorosas para el hombre, y si no enfrentamos esto con responsabilidad y si no fomentamos y fortalecemos la creatividad y el sano crecimiento y productividad de nuestros niños. Les repito, no para que sean el futuro, para que sean el mejor presente. En un buen presente no necesitamos preocuparnos por el futuro, porque esto se da solo. Por lo menos yo eso creo. Señor presidente, por mi parte es todo. Agradezco su participación en este espacio de difusión de los derechos humanos. ¿Algo más que quisiera comentar? No, bueno, que me da mucho gusto que tengan ustedes este esquema de comunicación. Me parece que es muy atinado. Es muy comprometedor, además, saber que podemos tener un auditorio tan diverso, tan importante y tan grande como el que se puede dar en este programa que ustedes manejan. Ya he tenido oportunidad de estar en otras ocasiones cuando en Chihuahua pues, se ha significado siempre y pues, se ha distinguido por este tipo de acciones en materia de comunicación, y ahora pasen ya con esta magnitud, pues me parece que es muy encomiable y yo la felicito.
he tenido oportunidad de saludar en algunas ocasiones en Chihuahua y ahora me da gusto que en medio estemos nuevamente interactuando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Derivado de estos hechos, podemos concluir en que el sistema educativo deberá poner énfasis en las cuestiones que generan un impacto negativo en la vida de un niño, tomando como base que lo que un niño vive en la escuela formará parte especial de su personalidad y será la plataforma que buscará para relacionarse con los demás en el futuro. Soy Elena Paredes y me despido de usted no sin antes invitarle a la próxima emisión de Iberoamérica. Hasta pronto.